A 943 metros de altitud, este municipio es puerta del primer parque nacional declarado de España, el de los Picos de Europa. Está atravesado de norte a sur por el río Esla y fue frontera entre cántabros, astures y vaceos. Aquí los romanos tenían las cisternas de agua con las que abastecían a sus tropas y también limpiaban los minerales que sacaban de la cordillera cantábrica. Estamos en plena montaña oriental leonesa para dar un paseo por Cistierna. Comenzamos este paseo en la subida a la ermita rupestre de San Guillermo, el patrón de Cistierna. Estamos junto al monumento a la naturaleza y también al lado de la Fuentona, donde aún mucha gente de la zona llena sus garrafas de agua pura y limpia que emana de la cordillera cantábrica. Estamos en la falda de Peñacorada, la gran sierra que alcanza los 1835 metros de altitud y que divide el Esla del Cea. Estamos a los pies de los Picos de Europa. Nicanor, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bueno, nos estamos paseando por Cistierna, vamos a dar hoy un paseo por esta localidad. ¿Cómo es Cistierna? Pues Cistierna es un municipio de la montaña oriental de León, el cabecera de comarca, es el centro prestador de servicio, es donde finaliza la ribera y comienza la montaña, y es un municipio que combina perfectamente pues, la belleza y los valores de un pueblo de leonés, de un pueblo de la montaña de León, y luego bueno, pues, perfectamente compaginado con estos estupendos paisajes como en el que nos encontramos ahora, esta subida a la ermita de San Guillermo. Es un pueblo para conocer y para disfrutar y para vivir en él. ¿De qué vive la gente que reside durante todo el año en Cistierna? Pues Cistierna tiene, como acabo de comentar, el sector servicios, ¿Sí? que es muy importante, pero Cistierna se nutre principalmente del polígono industrial de Vidanés y del resto de polígonos quizás de menor entidad, pero también con empresas importantes que hay en otras localidades cercanas. En el pasado, hablar de Cistierna era hablar de una cuenca minera, hoy la cosa ha cambiado muchísimo, ¿no? Sí, claro, estamos hablando que hace más de un cuarto de siglo ya que se cerraron completamente las explotaciones carboníferas de la cuenca de Sabero, y entonces Cistierna poco a poco pues, ha tenido que ir reencontrándose consigo mismo, restableciendo nuevas fuentes de generación de trabajo, de empleo, de riqueza, de dinamización de la economía, y ahora que estamos viendo en los medios de comunicación, desgraciadamente, que esas otras cuencas mineras de la provincia de León o de Asturias van a cerrar sus explotaciones, bueno, pues aquí tienen un ejemplo de lo que ocurre cuando se cierra una explotación carbonífera, de los niveles y la categoría y entidad que tenía la cuenca minera de Sabero, y de que como un municipio y sus habitantes buscan nuevas formas para poder subsistir y sobrevivir y tener aquí un futuro en sus pueblos, o bien si no son de aquí, pero que sean oriundos de Cistierna o que les encante vivir en esta zona, puedan aquí llevar una vida saludable y una vida alegre. ¿Qué población tiene Cistierna actualmente, pues ahora mismo, aproximadamente? Pues ahora mismo estamos en torno a los 3.200, 3.300 habitantes. El turismo es muy importante para toda esta zona, para la montaña oriental leonesa, y aunque estemos en plena montaña oriental de León, también tenemos que hablar de Camino de Santiago, que está un poco olvidado, lo hemos visto también en algunos carteles de Cistierna, pero pasa por aquí. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que los pilares fundamentales de desarrollo, ya no solamente de Cistierna, sino de todas aquellas localidades rurales de la provincia de León y de otras muchas provincias de España, pasa, entre otras, por el apoyo de esa mejora de las infraestructuras turísticas, y luego pues el poder explotar aquellos recursos turísticos como por ejemplo puede ser los Caminos de Santiago. En este caso tenemos la ruta badiniense Picos de Europa y también el camino olvidado, ¿no? Como tú acabas de decir, que sí es verdad que ahora poco a poco las administraciones supramunicipales van apoyando un poco más estos caminos a Santiago, que siempre se habían apoyado principalmente en los históricos y más concurridos, pero sí es verdad que para nuestros municipios es muy importante. Y es muy importante que las administraciones apoyen las iniciativas que piden los ayuntamientos por los que circula y transcurre estos caminos de Santiago, y también por aquellas asociaciones
que trabajan para fomentar esos antiguos caminos a Santiago. En vuestra página web pone Cistierna, bienvenido al país montañoso de Vadinia. ¿Qué fue Vadinia y ese camino vadiniense del que nos acabas de hablar? Pues los vadinienses fueron una antigua tribu cántabra que moraron toda esta zona hace ya muchos siglos, y entonces por eso pues para nosotros el conocer los orígenes, ¿no?, es muy importante. Y la definición de Vadinia, de ese pueblo, son los vadinienses, y por eso nosotros aquí sí es verdad que muchos nombres refrendan esa historia, esa antigua historia de Cistierna y de toda su comarca, no solamente de nuestra localidad. Estamos ahora en la subida a San Guillermo, que es el patrón de Cistierna. Vamos a dar un paseo por esta localidad. ¿Qué no nos podemos perder aquí? Yo creo que hay muchas cosas que nos podéis perder dentro de este precioso día que estamos teniendo de enero de este año. Deberíais de conocer pues, la iglesia de Santa María, el histórico puente de Sorriba, que también son infraestructuras históricas muy potentes en Cistierna. Luego disfrutar del trayecto del antiguo tren, que también es muy importante. Si os diera tiempo hacer alguna pequeña ruta circular, no lo sé si lo tendréis. Por supuesto, también disfrutar de la gastronomía y de la excelente hostelería con la que cuenta Cistierna, y también, pues eso, no podréis marchar sin visitar el Museo del Ferroviario. Pues vamos a ver el Museo del Ferroviario y a disfrutar de la gastronomía de Cistierna. Muchísimas gracias, Nicanor. Gracias a vosotros. El 11 de agosto de 1894 cambió la historia de esta localidad. Quedó oficialmente inaugurada la línea férrea que unía La Robla con Balmaseda. Cistierna se convirtió desde entonces en ciudad ferroviaria. Adquiría con ello un valor añadido específico respecto a una comarca que giraba en torno al complejo minero de Sabero. La estación de Cistierna se convertiría en un espacio a través del cual la comarca comenzaría una nueva relación con el mundo. Hola Manolo, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bien, aquí esperándoos a que llegáis aquí al museo. No te falta de nada la gorra para que veáis que esto es auténticamente ferroviario, ¿no? Cuéntanos qué podemos ver en este museo. Vamos a pasear por aquí, nos vas a explicar. Pues como veis, estamos en el Museo del Ferroviario. Hay un letrero allí que pone Museo del Ferroviario, que lo que indica es que bueno, pues este museo no es un museo del ferrocarril, es un museo de los ferroviarios. En sí, lo que hemos querido hacer aquí en el museo pues es recoger todos aquellos utensilios que utilizaban los ferroviarios en su día a día de trabajo y traerlos aquí para que, bueno, pues tener un recuerdo, que vengan la gente, los vea y vea cómo se trabajaba y qué utilizaban los ferroviarios en su día a día de trabajo. ¿Y qué utilizaban los ferroviarios? ¿Qué es lo más importante? Principalmente ahora cuando llegamos a una estación todo se hace con megafonía. Sí. Antiguamente la llegada y la salida de los trenes se anunciaba con la campana. Vemos aquí una campana que es la que anunciaba la salida y la llegada de los trenes. Ahora vamos y es megafonía, anuncian y tal. Bueno, luego tenemos aquí las briquetas de Sabero, que esto era lo que pone Sabero, estas se hacían aquí en Sabero, y era lo que se utilizaba para echar a las máquinas de vapor, para hacer fuego y hacer el vapor en las máquinas. ¿Sí? Estas palas eran las que se utilizaban para limpiar las calderas de las máquinas, sacar la escoria, que vemos cómo quedaba la escoria cuando se quemaba. Aquí vemos las escorias que quedaban después del carbón, de quemarse el carbón, ¿no? Luego tenemos por aquí, mirad, una cosa muy curiosa es esto, que vemos aquí que tiene forma de acerico. Estos son petardos, esto era lo que se ponía en la vía para comunicar al maquinista. No había como ahora que tenemos móviles, emisoras, tal. Esto lo que hacía, se ponía en la vía para avisar al maquinista de que había un derrumbe, un árbol caído, cuando había poca visibilidad y estaba la brigada, pues esto se ponía, como lo vemos ahí encima del raíl, y explotaba cuando pasaba el tren. Y él ya sabía, el maquinista, claro, ya sabía que algo pasaba. Ya sabía que algo pasaba y tenía que, en función de, si había 1, 2, 3, en función de eso, más despacio o incluso parar. Vemos aquí la herramienta que utilizaban en las brigadas de vías y obras para trabajar en la vía, y el capote que llevaban los guardafrenos. Los guardafrenos eran las personas que iban en el tren, que iban ahí en la garita del vagón y tenían un freno de husillo que tenían que frenar o desfrenar en función de los pitidos del que le hiciera el maquinista, ¿no?
¿Y por qué es tan importante Cistierna, este nudo al norte de la provincia de León, para la historia del ferrocarril en España? Bueno, el ferrocarril, este ferrocarril de vía estrecha, que es el más largo de Europa, tiene 345 kilómetros, se inauguró en el año 1894, principalmente para llevar el carbón de las minas de León y Palencia a la industria vasca. Después ya se empezó a hacer con viajeros, se hacían trenes mixtos de viajeros, de mercancías, y ahora mismo, todavía en la actualidad, pues todavía, por suerte, en la actualidad hay un tren que va todos los días de León a Bilbao, de viajeros. Aquí vemos una representación de una oficina del jefe de estación, donde desde aquí se dirigía toda la circulación de los trenes, era el responsable de que los trenes no se chocaran, no hubiera ningún problema con una estación y con otra. Tenían que estar comunicados con un teléfono que tenemos aquí, que había un código Morse donde llegaban, y esto, pues aquí vemos el código Morse que había en las estaciones. Si nosotros queríamos llamar, por ejemplo, a cualquiera de estas estaciones, por ejemplo, aquí en La Ercina eran 3 rayas, eso significa 3 rayas. Entonces lo que hacía, el jefe de estación marcaba así, una, todo seguido 2 y otras 3, y por ahí ya se comunicaban, o si era una sola, pues, o si eran puntos, pues un punto, eran puntos, veía, 1, 2 y 3, y por ahí ya se sonaban los timbres en las estaciones, y ahí cada uno ya cogía el que tenía que coger. Es un mundo, Manuel, que ha cambiado muchísimo respecto al que vemos ahora, pero hay algo que se mantiene de este mundo ferroviario, y es la manera de cocinar que había en los antiguos trenes a vapor, y también después cuando llegó el carbón más moderno. Ciertamente es que los ferroviarios al principio pues hacían muchas horas en el tren, y entonces, claro, comían de frío. Tuvieron que, después de comer a base de bocadillos y frío y tal, inventaron algo. Dijeron, pues alguien lucido dijo, vamos a hacer la olla ferroviaria. Con el vapor de las locomotoras, desde el mismo depósito de vapor, sacaron un tubo a una olla, y ahí, con el vapor, iban haciendo la comida. Vamos a verlas cuando se terminaron las máquinas de vapor. Pues lo que vamos a ver, lo que hay es lo que vamos a ver aquí ahora. Lo que es la olla ferroviaria en sí, después de que se acabaron las locomotoras de vapor, lo que hicimos es, o sea, lo que inventaron los ferroviarios es la olla de carbón vegetal, donde, bueno, pues aquí vemos, se prende, mirar ahí la brasa que hay. Aquí tenemos una olla que la estamos haciendo, hemos terminado de hacerla ahora, y esto pues ahora se hace con carbón vegetal. Y entonces cuando se quitaron las máquinas de vapor, lo que hacían era en el tren, pero después ahora ya por suerte ya no se hacen tantas horas, y entonces ahora lo que se utiliza es para eventos, sí. Fiestas. Aquí hacemos un concurso muy importante en Cistierna, que es el último fin de semana de mayo, y bueno, pues lo que veis aquí, simplemente. ¿Y qué se cocina? Ahí estamos viendo una olla ferroviaria, en este caso es de alubias, sí, pero este tipo de cocina... Se cocina de todo, se cocina alubias, de todo lo mismo que en una casa normal, lo que pasa que esto lleva un tiempo. Lleva pues 3 horas o 3 horas y pico el hacer una olla ferroviaria de estas. Y en el concurso de ollas ferroviarias, ¿qué es lo que valoráis? Bueno, ahí en el concurso, por ejemplo, el último año hubo 60 grupos concursando, ¿sí? Que vienen grupos de toda la geografía española, y lo que hacen es, sí, lo mismo, tenemos el producto típico que son las alubias, y después tienen que llevar los ingredientes que son chorizo, morcilla y tocino, ¿no? Entonces, se valora el sabor, que la alubia esté entera, todo un poco también, eso, bueno, y hay un jurado que es el que valora y le cae. Convertido ahora también en un producto televisivo gracias a Jaime Callado e Isidro Valle. Ellos son jubilados chef y hacen cocina, hacen televisión a fuego lento. Contadnos cómo es la experiencia de hacer un programa de televisión cocinando. Bueno, al principio un poco nerviosos, porque no los habíamos visto en otra cosa, pero luego al cambio del momento, de día a día, pues muy fácil para nosotros, a base de carbón de coy y buenos productos para cocinar. ¿Cuál es el secreto, Isidro, de una buena olla ferroviaria que sepa rica? Bueno, yo la poca experiencia que tengo, animado aquí al señor Jaime, la experiencia es que para hacer un
una buena olla, tiene que haber un buen producto en principio, es lo que me ha recomendado él siempre. Y después, bueno, la mano tutelar de cada cocinero es lo suyo, tiene su miguilla, pero bueno, que tampoco es tan complicado. ¿Cómo es lo que sale de una cocina, de una comida hecha en olla ferroviaria? ¿Qué lo diferencia de una cocina normal? Pues lo primero es la olla. Segundo, el carbón, que no es de una cocina normal, de gas, ni de leña, ni nada. Es una olla donde se hacían normalmente antes las ollas en el vapor de las máquinas. Y por eso ese contenido de ese alimento pues es lo que cambia todo el producto y toda la base de la olla. Hoy los dos estáis jubilados, de ahí el nombre del programa, Jubilados Chef, pero Jaime, tú has estado toda la vida cocinando. ¿Se cocina igual con cámaras que sin cámaras? No, hombre, por supuesto que no, la cámara te pone muy nervioso y entonces... Pero la comida sale rica igual. La comida sale igual, sí, claro. Sí, toda la mano y los años de experiencia que tienes en la cocina. Hoy ya sabes que hoy te dan estrellas, a mí, por ejemplo, en los años míos nos daban chapa de chorizos en vez de estrellas Michelin. Pero bueno, es lo mismo, ¿eh? Sí. Un buen cocinero es igual hace 40 años que hoy. A fuego lento sabe todo mucho mejor, ¿no, Isidro? Muy rico, muy rico. Bueno, en principio yo lo que he poco aprendido del señor Jaime es que para hacer una buena comida tiene que haber una buena calidad de producto, eso matemáticamente. Después, como aquí tiene un sistema que lleva tanto tiempo en cocinar, pues está la comida riquísima. Bueno, vosotros sois de Cistierna, Jaime. Después de comernos esta olla ferroviaria, ¿qué tenemos que tomar de postre? Hombre, por supuesto, en Cistierna, en mi pueblo además, el pueblo que me vio nacer por los lazos de San Guillermo. Se fundaron casi cuando era yo niño, o sea que fíjate tú, y riquísimos, con la mantequilla de la zona de Riaño, y nada más. Y un buen café en la cafetería Cantábrico, que nos sirva Willy, y quedamos como dos marqueses. Tres generaciones de la familia Montañés, que da nombre a la confitería, llevan elaborando con la misma receta estos lazos de San Guillermo. Fabrican de manera artesanal alrededor de 1.500 al día. Es el producto más conocido de una confitería centenaria llena de tradición, aroma y sabor. Hola, Rafael, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. ¿Qué tal? Qué bien estáis? huele aquí. Cuéntanos qué son los lazos de San Guillermo tan típicos de Cistierna. Bueno, pues los lazos de San Guillermo, pues es yo creo que el producto más tradicional, más artesano y que existe en la Cistierna y en toda la comarca de Cistierna. Te acabamos de ver sacarlos del horno. Sí. Cuéntanos qué llevan estos lazos de San Guillermo que tenemos Bueno, aquí. pues los lazos de San Guillermo están compuestos principalmente pues por una materia prima de primerísima calidad, sobre todo la mantequilla, que es la base de todo el hojaldre que hago en esta casa, sobre todo, que es un hojaldre, como ya os digo, exquisito. La mantequilla, después lleva yema de huevo, lleva vino blanco y lleva aceite de girasol y almendra. Esa es la base de todo lo. ¿Desde cuándo Confitería Montañés elabora lazos de San Guillermo? Bueno, pues la confitería en sí data de 1908, o sea que tiene aproximadamente unos 110 años. Lo que ocurre es que los lazos de San Guillermo no empezaron a fabricarse pues hasta a partir de los 1940-45, por mediación de mi abuelo, Nemesio Montañés. ¿Cuántos lazos fabricáis anualmente? Pues, anualmente, pues tú calcula entre 1.500 y 2.000 lazos diarios, exceptuando sábados y domingos, y no en todos los meses, porque estos meses, por ejemplo, de invierno, la venta pues no es la que quisiéramos. Aquí en Cistierna casi toda la gente seguro que consume lazos de San Guillermo, pero también los enviáis a la provincia de León. ¿Y hasta dónde llegan estos lazos? Bueno, pues la provincia de León, por supuesto que hay pocos establecimientos de lo que se lleva ahora de productos típicos de León, ¿Sí? que no les tengan o no les distribuyan ellos también. Y después fuera de aquí pues tenemos en todas las provincias gallegas, en Asturias, Cantabria, Valladolid, algo en Salamanca y en Madrid.
de momento. Antes teníamos un poco más de abanico, pero la crisis ha ido cerrando un montón de negocios. Bueno, pues que se vaya solucionando y se vaya remontando esas ventas. Rafael, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros y aquí estamos para cuando queráis volver. Han pasado 4 horas desde el encendido de la olla a fuego lento y constante. Este modo de cocinar de los ferroviarios deja un plato que alimenta solo con el olor y que invita a compartir y disfrutar en buena compañía. La olla ferroviaria ya está lista, ya estamos en la cafetería Cantábrico para tomárnosla. Sí. Willy, ¿qué te parece cómo huele? Bueno, hola, buenos días, lo primero, y gracias por estar aquí. Y la pinta es buenísima. Gracias a estos cocineros tradicionales, ferroviarios, que el ferrocarril ha cambiado mucho, pero la gastronomía la siguen manteniendo. Hemos visto ya el Museo del Ferrocarril, el Museo del Ferroviario, hemos estado dando una vuelta por Cistierna. Vosotros aquí en la cafetería Cantábrico seguís viendo que la gente viene a comer las ollas ferroviarias, aunque ya no se consuman como se hacían antiguamente. Sí, gracias a Manolo Suárez y Masi la siguen potenciando, y luego también hemos dado un gran tirón gracias también a Jaime e Isidro, de los Masterchef, grandes cocineros. Entonces lo han impulsado y lo han vuelto a traer otra vez aquí y a la cafetería Cantábrico, y muy agradecido. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de las ollas ferroviarias? Pues me gusta todo, es que yo... Me gusta todo, en realidad me gusta todo. Pues no esperamos más y vamos a degustarla ya, gracias. Venga, vale. El cierre de la minería en el Valle de Sabero supuso la pérdida de 500.000 de empleos directos y muchos más indirectos. Para paliar esa sangría laboral, se creó este polígono industrial en Vidanes. Entonces, a inicios del siglo XXI, destacaba una empresa, un cebadero de terneros, en Ervisa, que obtuvo importantes subvenciones, pero que terminó en fraude, sin desarrollar un proyecto real y duradero. Sus instalaciones las aprovecha desde 2006 esta empresa, Apaicachana, que aquí produce compost, energía y también, lo más llamativo, estando en una zona de montaña, 1 millón de kilos de tomates en estos invernaderos. Hola Diego, ¿qué tal? Hola Elena, buenos días. Buenos días. Bueno, estamos aquí a unos 1000 metros de altitud y tenéis los tomates recién plantados. ¿Cómo es posible esto? Efectivamente, buenos días. Esto es posible fundamentalmente gracias a 3 factores. El primero, pues una fuerte inversión en una instalación adecuada para producir a 920 metros de altitud. En segundo lugar, pues una tecnología que te ayuda a controlar el cultivo. Estamos dando un cultivo hidropónico. En concreto, este se plantó exactamente el martes, hace 3 días. Entonces tenemos, como comento, tecnología para controlar el estado de la planta, sobre todo su desarrollo. El cultivo hidropónico, como veis aquí, pues las plantas, en lugar de estar sobre el suelo, están dentro de estos sacos, en cuyo interior pues hay materiales como este que vemos aquí, que este en concreto es perlita. Entonces al final la tecnología te ayuda a controlar todo el desarrollo de las plantas. Y por último, y no menos importante, pues el equipo de gente que tenemos aquí, que son perfectamente conocedores del cultivo y de las plantas, y son los que mantienen el invernadero pues en perfecto estado sanitario. Estamos viendo las plantas ahora pequeñitas, con solo 3 días desde que están en este invernadero. Cuando se hagan grandes producirán miles de kilos de tomates anualmente. Desde Cistierna, ¿cuántos tomates salen de aquí, de estas instalaciones? Mira, de estas instalaciones aproximadamente con 2 ciclos, que es lo que estamos intentando hacer ahora, 2 ciclos cortos de 6 meses, estimamos que puede salir 1 millón de kilos. Esta plantación se estima que, habiendo sido plantada, como digo, el martes, llegue por lo menos hasta octubre o noviembre con normalidad. Cada planta de media unos 20 kilos, más o menos. Estamos viendo pequeñas colmenas también, que además ahora que las plantas están pequeñas se ven perfectamente. ¿Cómo hacéis la polinización de los tomates? Sí, la polinización la hacen los abejorros, son colmenas que nosotros compramos, son cajas. Entonces cuando la planta ya empieza a echar ramos, flores, cuando está en floración,
los abejorros van de flor en flor polinizando dichas flores. Esto al final pues, se traduce en una mejor calidad del producto final. Y esto que vemos aquí son placas de control de plagas. ¿Sí? Son placas atrayentes para las posibles plagas que pueda haber en el invernadero. Entonces a los técnicos pues, nos ayuda a detectar la presencia de cualquier plaga y así pues, poder actuar. En este caso, como estamos con certificación de calidad Global Gap, pues tendríamos que intentar erradicarla con métodos naturales. Habéis apostado por Cistierna desde el año 2006 aproximadamente. Estamos ahora mismo en el invernadero, pero esta empresa Apaicachana tiene también otras líneas de producción. Cuéntanos cuáles son. Sí, Apaicachana es un grupo de unidades de negocio que se diferencian por su marca comercial. Ahora estamos en nuestra huertina y, como veis, pues producción de cultivos hidropónicos, pero Apaicachana también cuenta con una unidad de negocio bajo la marca Abono Vivo para la producción de fertilizantes orgánicos y cuenta también con una planta de cogeneración bajo la marca Cisener, que es la que realmente aporta el calor a este invernadero, que sería pues, el cuarto condicionante para poder producir tomates a 920 metros de altitud. Fuera estamos a unos 0 o 2 grados aproximadamente. ¿Qué temperatura tenemos aquí dentro? Pues ahora mismo acabo de mirarla en el móvil, estamos a 21 grados. Bien, es cierto que muy agradable. Ya son, gracias, ya son las 11 y bueno, si no tuviéramos calor sería completamente inviable. Ya con calor tenemos contratiempos, pero sin calor sería inviable. La minería dejó a toda esta cuenca con la pérdida de miles de empleos. Vosotros habéis recuperado, no todos evidentemente, pero sí una parte importante. ¿Cuántos trabajadores da Apaicachana ahora en Cistierna? Apaicachana, los empleos directos, estamos en una plantilla de 42 personas, empleos directos. Luego, empleos indirectos de proveedores, contratas y demás, podemos estar en torno a las 60 personas aproximadamente. Y si sumamos que dentro de este mismo complejo está la ganadería, que es propiedad de la casa, pero actualmente está alquilada al grupo Miguel Vergara, pues ahí el total de empleos yo creo que llegaría a las 80 personas aproximadamente. Muchas gracias, Diego. A ti, Elena. La de Cistierna fue una de las primeras cuencas en sufrir el cierre de las minas de carbón hace ya un cuarto de siglo. Desde entonces, este municipio, que abre las puertas de par en par a la belleza natural de la cordillera cantábrica y los picos de Europa, busca su futuro en la industria y el turismo. La mina se llevó miles de empleos y ha mermado la población del municipio en 2.000 personas. Pero lejos del pesimismo, hoy aquí se piensa en presente y en futuro, en ofrecer servicios a la población joven y a los mayores y en dar el paso definitivo para aprovechar la riqueza turística del entorno, la bravura de las aguas del Esla, su ubicación en plena montaña oriental y su comunicación ferroviaria, aquella que en su día sacaba el carbón de la cuenca hacia el País Vasco y que hoy transporta habitantes y trae turistas a este paraíso de belleza natural aún sin explotar.